Agradecemos a Dios porque este es un día diferente como iglesia y aprovecho también para agradecer a nuestra hermana Leslie y a todo su equipo de mujeres que han trabajado con mucho amor y de mucha dedicación por el Día Mundial de Oración, también por el embellecimiento de este lugar. ¿Cómo lo encontraron? Todo bonito, todo hermoso. Ellas ayer estuvieron muy juiciosas allí, dedicadas a esta labor, así que mis hermanas, que el Señor les bendiga en gran manera. Gloria a Dios. Y aquí está la iglesia apoyando también este Día Mundial de Oración, aunque ha sido organizado por las mujeres. Se ha venido pasando por el grupo de la iglesia una imagen que tiene un título que es el lema de este Día Mundial de Oración. ¿Cuál es el lema? Aliento de vida. Gloria a Dios. Aliento de vida. No sé si estamos transmitiendo. Bueno, estamos transmitiendo y saludamos a las personas que siguen allí esta transmisión. Que sea Dios bendiciéndoles también a ustedes en gran manera. Por eso el tema que hoy vamos a compartir es justamente aliento de vida. ¿Sabía usted que nosotros como seres humanos que tenemos una constitución física, estamos constituidos de muchos elementos? Y haciendo la investigación encontré de que el cuerpo humano está constituido de un 65% de oxígeno. Óigalo bien. Un 65% de oxígeno. Un 18% de carbono. Un 10% de hidrógeno. Un 3% de nitrógeno, un 2% de calcio, un 1% de fósforo, un 0.4% de potasio, un 0.3% de azufre, un 0.2% de cloro y un 0.2% de sodio. Ay, me faltó 0.1 de magnesio. Uy, qué cantidad de elementos nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ¿cierto? ¿Y cuál es el mayor porcentaje con el cual está constituido nuestro cuerpo? ¿De qué? No, pero de los que yo les mencioné. De oxígeno, que es el 65%. Y más interesante es saber que estos componentes están en una justa medida. ¿Qué tal si el cuerpo tiene más azufre del que debe tener? Si tiene más calcio del que debe tener, si tiene más potasio del que debe tener. ¿Qué tal si nos faltaría el porcentaje que debemos tener? Entonces nuestro cuerpo fue diseñado por Dios. Y nuestro cuerpo físico es tan complejo, pero es tan único y tan especial. Por eso, si usted come demasiada grasa, le va a afectar. Si come demasiada harina, le va a afectar. Si come un solo alimento demasiado dulce, le va a afectar. Por eso nosotros debemos comer saludablemente para proporcionar las medidas adecuadas que el cuerpo necesita. Y si nos pasamos más en alguna de esas medidas, y si comemos mucho plátano y mucho banano, vamos a tener demasiado potasio. Y posiblemente tener demasiado potasio nos puede hacer daño. Pero hoy, como estamos hablando del aliento de vida, quiero decirles, mis amados, y me sorprendió en esto, que el 65% de nuestro cuerpo es también oxígeno. Es decir, que el oxígeno es tan valioso, tan vital
para nosotros. Génesis 2:7 es un versículo que está allí, que nos sugiere en el tema del aliento de vida, porque precisamente es el inicio de la formación del hombre, del ser humano. Génesis 2:7 dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios hizo al hombre ¿de qué material? El material físico que Dios usó, ¿cuál fue? Barro, polvo, ¿cierto? Polvo. E hizo una figura como tú, como Ulises, como Romer, ¿cierto? Porque estamos hablando de los hombres. Afortunadamente las mujeres no fueron hechas del barro inicialmente, de los hombres, una figura humana. Y Dios dijo, el hombre se va a parecer de esta manera. Y creó esa figura humana a través del barro. Pero ¿había vida allí? ¿En esa figura? ¿Había vida? No había vida. ¿Qué hizo Dios? Dice que Dios sopló en su nariz, en la nariz de esa imagen que había creado, de esa figura, en su nariz, aliento de vida. ¿Y por qué? Yo me preguntaba, ¿y por qué sería por la nariz? Nosotros respiramos ¿por dónde? Por la nariz. Y por ahí el Señor hizo una nariz bien bonita, bien fileñita, bien bonita, la de Adán. Y por allí sopló aliento de vida y el hombre, dice, llegó a ser un ser viviente. ¿Qué tal si a usted le faltaría el aire, mi amado o mi amada? El cuerpo necesita un oxígeno que está en los pulmones y está en todo el cuerpo, porque ya vimos que el cuerpo tiene un 65% de oxígeno de todos los elementos. Y si se llegara a faltar el oxígeno natural en tu cuerpo, entonces tú entrarías en una etapa de desesperación. Y cuando uno está desesperado porque no puede respirar, uno piensa ¿en qué? En que se va a morir, porque el aliento de vida se le está acabando. Y eso fue precisamente lo que muchas personas, por el virus que afectó o que llegó a sus cuerpos, el virus del COVID-19, atacaba los pulmones del cuerpo, atacaba el oxígeno y la persona no podía respirar. Y todas esas personas que estaban en ese estado, que no podían respirar, ¿qué tenían que hacer con ellas? Correr con ellas ¿para dónde? Para el hospital. Y allá en el hospital, entonces le ponían oxígeno a través de un aparato, ¿cierto? De un aparato allí. Es decir, que era a través de un elemento físico para que los pulmones pudieran tener la capacidad de poder respirar, pero que la persona no lo podía hacer naturalmente. Pero algunas personas no fueron capaces y ese aparato que les proveía ese oxígeno tampoco fue suficiente, sino que la vida de muchas personas expiró. El aire cesó. Y como el aire cesó, el oxígeno cesó, la vida de ellos se apagó. ¿Y qué pasó? Murieron. Murieron. ¿Alguna vez has tenido una crisis en que no puedes respirar? En este momento Davis está con gripa. Cuando uno tiene gripa se le tapan las narices, las fosas nasales y ya uno tiene que abrir la boca para poder respirar porque no puede por las narices. Yo tuve la experiencia como 2 o 3 noches en que me acostaba y me acostaba lleno porque había terminado de comer y me iba a la cama en esas condiciones. Y resulta que por allí como a la hora y media o 2 horas, yo sentía que se me venía una cosa acá a la garganta y que me atrofiaba y no podía respirar y tenía que abrir la boca.
y hasta a veces me tocaba vomitar, ¿cierto? Pero yo pensaba en ese instante que ya iba a morir. Y mi esposa se levantaba asustada. Ay, ¿qué te pasó? Y empezaba como a orar. ¿Qué te pasó? Y yo ay, no podía respirar. Y entendí que era que no podía comer por la noche y acostarme de una vez porque eso se me venía la comida acá y no podía respirar. Pero hace años había tenido también la experiencia donde estaba acostado en una hamaca y yo no había comido en ese momento, había comido temprano y en la hamaca donde dormía, yo sentía que algo me apretaba el cuello. Y yo quería gritar, pero no podía. Yo quería llamar. En ese tiempo no estaba en mi casa, estaba en otra parte. Quería llamar a alguien y no podía. Y yo lo que hacía era como sacar la mano de la hamaca para ver si alguien me veía o algo así. Y yo decía así, en el nombre de Jesús, quería decir algo, en el nombre de Jesús, porque sentí que el asunto era real, no era un sueño, no era comida, no eran los frijoles. Sentí que había algo que me estaba apretando el cuello y me estaba ahogando. Y eso más o menos ya como a los 30 segundos yo sentía que hasta ahí había llegado. Y yo en mi mente decía, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y de pronto pude exclamar, en el nombre de Jesús. Y una persona que estaba al lado mío, en una pieza, se levantó y me preguntó, Guillermo, ¿qué te está pasando? Y yo le dije, algo me estaba ahogando, algo quería quitarme la vida. Y yo me sentía y aguanté más o menos como 30 segundos y uno no es capaz de aguantar demasiado. Así que esa experiencia fue algo que me dio a entender que si yo no puedo respirar, yo no puedo vivir. Y Dios es quien nos da la capacidad de respirar. Tú te levantas todos los días, caminas, trotas, subes una montaña, subes escalas y aunque te cansas, pero puedes respirar. Y nosotros somos inconscientes de ese proceso que está dentro de nuestros pulmones y en todo ese aparato respiratorio que nosotros tenemos. Respiramos porque Dios así lo quiere, pero hay muchas personas que se les ha agotado el aliento de vida. Ese aliento que Dios les dio, que Dios sopló sobre ellos. Y por eso, mis amados, hoy la invitación es a que tú valores tu vida, a que tú valores y le des gracias a Dios porque puedes respirar naturalmente sin un aparato artificial, sin estar cargando un tanque de oxígeno que algunas personas desafortunadamente tienen que cargar con un tanque de oxígeno para poder respirar. Y nosotros hacemos tantas cosas con nuestros cuerpos, pero no le agradecemos al Señor, que todo ello se lo debemos a Él, porque Él te hizo a su imagen y a su semejanza. Y tu cuerpo es un instrumento en las manos de Dios. Y Dios lo quiere usar para hacer cosas extraordinarias, no para hacer el mal, no para el pecado. Porque la Biblia dice que nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No es tu cuerpo por el que tú quieres hacer, por el que quieras hacer lo que deseas. No, no es tu espíritu. No es el aliento de tu espíritu el que te ha de llevar a los lugares que tú quieras hacer, porque muchos están dañando su cuerpo a través del vicio. Están alimentándose de una manera inadecuada. No están llevando una vida saludable. Y tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque la Biblia dice que es templo de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. Eso es algo maravilloso que Dios nos ha dado. El libro de Eclesiastés en el capítulo 12, en el versículo 7, declara que del polvo fuiste creado y al polvo volverás.
pero el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. El espíritu vuelve a Dios quien lo dio. El hálito, el aliento de vida. Se habla de que el ser humano puede estar constituido, dividido en cuerpo, alma y espíritu. Pero yo he dicho alguna vez, cuando Dios creó al ser humano, ¿con qué dos elementos creó al ser humano? Con barro y con qué más? Con aliento, con espíritu. Es decir, de que nosotros tenemos cuerpo físico y tenemos una parte espiritual que no vemos, inmaterial. ¿Dónde está el alma entonces? Dios cuando creó el alma y creó el cuerpo, después creó el alma y después creó y le dio el espíritu. Entonces, digamos que aunque la Biblia habla también en Tesalonicenses que todo vuestro cuerpo, espíritu, alma y ser se ha guardado irrepresiblemente para la venida de Cristo, el alma es el nefes. Y cuando se habla de alma, se habla de la totalidad de la vida del ser humano. El alma no es una parte inmaterial del ser humano. El alma es la totalidad del ser humano. El alma es el cuerpo y el espíritu del ser humano. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado de cuerpo, con un cuerpo físico y con un espíritu que Dios le dio. Por eso Eclesiastés 12:7 declara: fuiste creado del polvo y el día en que mueras al polvo volverás. Ya sea que te cremen, que te quemen o ya sea que te entierren, te vas a volver polvo, te vas a volver ceniza. Porque esa fue la condición natural, de allí fue que Dios hizo al hombre. Pero el espíritu, el aliento, vuelve a Dios quien lo dio. Entonces, mis amados hermanos, la condición del ser humano hoy día se halla en que físicamente está vivo, pero espiritualmente está muerto. ¿Por qué está muerto espiritualmente? Porque a él le hace falta otro espíritu y no es el aliento de vida. Le hace falta el Espíritu Santo de Dios. Y ahorita lo vamos a mencionar. Hay un pasaje que está en Ezequiel 37, versículos del 4 al 11. Vamos a leerlo aquí en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra de Dios, Ezequiel 37, versículos 4 al 11. Porque en este pasaje, todo este capítulo 37 nos habla de una condición en la que el pueblo de Israel se encontraba. El pasaje es en el valle de los huesos secos. Dice el versículo 4. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán entonces y sabrán que yo soy el Señor. Dios le permitió al profeta Ezequiel, a través de una visión, ver la condición espiritual en la que se encontraba el pueblo de Israel. Y lo compara como un valle de huesos secos. Es como si hubiese una batalla y hubieran matado a muchos hombres, a muchos soldados, quedaron allí en ese lugar. Y luego vinieron los gusanos, se comieron la carne, todo eso se pudrió, se corrompió. Y por último, ¿qué quedaron? Quedaron los huesos. Y dice que los huesos estaban completamente ¿qué? Secos. Es decir, que ya había pasado mucho tiempo en que habían fallecido. Los huesos estaban sobre la faz de ese lugar. Para los judíos, el que los huesos no fuesen enterrados era algo que lo tomaban como mal, porque la persona debía ser enterrada, no quedar
los huesos expuestos al aire o que se lo comieran las fieras o los buitres. No, eso era algo que lo veían como una maldición, morir en esas condiciones y dejar el cuerpo en esas condiciones. Pero esa era la condición en la que espiritualmente se encontraba Israel. Una cantidad de huesos. ¿Qué hay en los huesos? ¿Hay vida allí en ese lugar? En ningún momento, porque ya el hálito, el aliento de vida no está más en esos huesos. Y cuando una persona está lejos y está separada de Dios y anda en desobediencia, es como si esa persona estuviese muerta, pero en vida. Por eso el ser humano físicamente nace vivo, pero espiritualmente está muerto. Por eso nosotros tenemos que volver a nacer. ¿Se acuerdan ustedes de la visita que le hicieron a Jesús allá en Juan capítulo 3? Nicodemo, un principal. Jesús, sabemos que tú vienes de Dios, porque lo que tú haces ningún hombre lo puede hacer. De cierto te digo, Nicodemo, que si no nacieres de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Y Nicodemo le pregunta a Jesús: ¿cómo es posible que yo tengo que volver a nacer de nuevo? ¿Tengo acaso que entrar por segunda vez en el vientre de mi madre siendo viejo? Y Jesús le dice: Nicodemo, eres un maestro de la ley y no entiendes que tú tienes que nacer es espiritualmente. Y cuando una persona nace espiritualmente es porque ha tomado una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Efesios 1:13 declara: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, es decir, en Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces el ser humano no solo necesita el aliento que Dios le dio al principio, sino que necesita para vivir eternamente el Espíritu de Dios en él. Y eso solo se puede obtener si se recibe a Cristo como Señor y Salvador. Después de haber escuchado la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, entonces ¿qué hace Dios? Dios nos sella con su Espíritu Santo y dice: Anderson, tú no solo tienes el aliento de vida que yo te di, sino que también ahora ha venido a vivir a tu cuerpo el Espíritu de Dios. Él es el sello, el cual te garantiza de que tú le perteneces a Dios y que entrarás a la segunda vida, que es la eternidad. En cambio, aquellos en cuyos cuerpos no se halló el Espíritu Santo de Dios, porque no fueron sellados con el Espíritu de la promesa, esos no son de Dios. Y por lo tanto, sus nombres no están escritos en el libro de la vida y fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda, dice Apocalipsis. Entonces, nosotros vamos a experimentar, o el ser humano puede experimentar, dos muertes. La primera es ¿cuál? La física, cuando ese aliento de vida ya no está más en él. Así estaban los huesos que el profeta Ezequiel veía en esa visión. Huesos completamente secos, no había ninguna vida en ellos. Pero ¿qué le dijo el Señor al profeta Ezequiel? Dile: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Ahora yo me ponía a pensar: Señor, ¿cómo es posible que unos huesos en que ya no hay vida, cómo es posible que ellos van a tener oído, ellos van a escuchar? Ellos no van a escuchar porque no tienen vida. Pero uno se pregunta: ¿quién le dio la vida al ser humano?
Cuando Jesús resucitó a Lázaro, ¿en qué condición estaba Lázaro? Estaba muerto. ¿Había aliento de vida en él? ¿Funcionaban sus ojos? ¿Funcionaban sus oídos? Pero ¿qué le dijo Jesús a Lázaro? Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se levantó y la gente asustada, uy, resucitó después de 4 días y que ya estaba oliendo, se estaba descomponiendo. Cuando Jesús fue a la casa de Jairo, porque su hija había muerto, Jesús le dijo, Talita Cumi, a ti te digo, levántate. Ella estaba viva, podía escuchar a Jesús. ¿Por qué se levantó Lázaro? ¿Por qué se levantó la hija de Jairo? Porque Dios fue que cuando el hombre era simplemente barro y no había vida en él, sopló en él aliento de vida. Y Dios tiene el poder para dar vida aún en medio de la muerte, aún donde hay huesos secos. Dios puede dar vida. Por eso el ser humano no se puede dar por vencido y decir, ya he perdido toda esperanza, ya mi vida hasta aquí llegó y no vale nada. ¿Por qué vas a pensar eso y no le das la oportunidad a Dios para que Él pueda obrar con su poder y dar aliento de vida a tu cuerpo en la situación difícil que tú estás viviendo? Porque para Dios no hay nada imposible. Eso dice la palabra. Para lo que los hombres es imposible, para Dios es posible. Los médicos no pueden resucitar a alguien que ya está muerto, pero Dios sí lo puede hacer, porque Él es el que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Él la da y Él la quita. Por eso Él da aliento de vida. Pero Él quiere dar también su Espíritu Santo para todos aquellos que escuchan el mensaje y llegan a creer en su Hijo Jesucristo. De lo contrario, la condición del ser humano será como el valle de los huesos secos. Pero allí en medio de esa condición de desesperanza, aún en medio de esa condición de agonía y de sombra de muerte, está la presencia del Señor. Y el Señor le dijo al profeta, profetiza y dile que huesos secos escuchen palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos secos, yo les daré aliento de vida. ¿Quién les dará aliento de vida? Es Dios. Y cuando Dios dice, yo lo haré, Él lo hará. Porque la mano de Dios no se ha cortado para levantar, para bendecir, para resucitar, para sanar, para hacer lo que Él quiere. Porque Él es el Todopoderoso. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Y eso de volverán a vivir es una segunda oportunidad de vida que Dios está dando. Frente al COVID, cuando esas personas adquirieron el virus y estaban en el hospital, me imagino que muchas personas le hicieron promesas a Dios. Señor, si tú me sacas de este hospital, Señor, si yo vuelvo a respirar naturalmente, si yo vuelvo a caminar. ¿Cuántas personas le hicieron promesas a Dios? Aún los que no fueron en el hospital, sino que se quedaron en la casa. ¿Cuánto le dio el COVID? El virus del COVID. A mí me dio, y me dio muy fuerte. Y uno en la cama con fiebre, con dolor, como si le hubieran dado una paliza. Y gracias a Dios que uno sí podía respirar. Pero ¿qué le dijimos al Señor estando en esa condición? Señor, tú me diste la vida. Señor, mira que todavía soy joven, todavía no me he casado. Señor, tengo estos y otros proyectos. Señor, por favor, dame más años de vida, Señor. ¿Se acuerdan ustedes cuando el profeta Isaías fue a visitar al rey Ezequías, que estaba en una cama? Vas a morir, organiza tu casa, que vas a morir. Y apenas se fue el profeta Isaías, él dice que se puso allí a clamar al Señor. Señor, por favor, dame la oportunidad de vivir unos años más. Dame la oportunidad de lograr cosas que no he podido como padre de familia, como madre de familia, como rey, como gobernante de Israel. Dame más oportunidad.
y Dios le dijo a Ezequías, a Isaías, devuélvete y dile a Ezequías que vas a vivir 15 años más. Pero en esos 15 años más, organiza tu casa. Pon todo en orden. La pregunta es, ¿aprovechó el rey Ezequías esos 15 años más de vida que Dios le dio? Cuando estabas en el hospital allí sin poder respirar, o cuando estabas en tu cama que te morías y le decías al Señor que te diera más años de vida para poder servirle, para poder entregar tu vida a Él, ¿has cumplido esa promesa? O como ya puedes respirar, correr, trotar y hacer muchas cosas, ¿te olvidaste que fue el Señor que te dio una segunda oportunidad de vida? Hoy estamos hablando del aliento de vida, porque Él quiere darte aliento de vida para que tú puedas también alentar a otros. Y ustedes volverán a vivir. El término de aliento de vida o ese espíritu es el ruat. En el hebreo es el ruat, que se traduce como aliento o viento o espíritu. Entonces Dios sopló en ti aliento, viento o espíritu. Pero como ya dije, que Dios no solo desea que tú tengas ese aliento que te da vida, ese aliento que te da el oxígeno que llega a tus pulmones para que puedas respirar naturalmente, Dios también quiere soplar sobre ti su Espíritu Santo. En Juan capítulo 20, versículo 22, encontramos que Jesús, al comisionar a sus discípulos para que ellos pudieran hacer la obra que Él estaba haciendo, porque les dijo, así como el Padre me envió, así también yo los envío. En el versículo 22 de Juan 20 dice, y después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Quién puede dar el Espíritu Santo? Dios, nuestro Padre, Jesucristo. Y Él le dijo a los discípulos también, yo me voy, pero no les dejaré solo, les enviaré a otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual les guiará a toda verdad. Y fue así como Jesús, 10 días después de su glorificación, de su ascensión, 10 días después, envió su Espíritu Santo sobre la iglesia que estaba reunida en el aposento alto en Jerusalén. Entonces, mis amados, Dios quiere también soplar no solo el aliento de vida, sino también quiere que nosotros recibamos el Espíritu Santo. Y ya dije de qué manera lo podemos recibir, de acuerdo a Efesios 1:13. ¿De qué manera lo recibimos? Después de haber escuchado el mensaje de salvación, ¿cierto? Y haber creído en Jesucristo, dice Pablo, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y Dios sopla su Espíritu Santo en ti para que, al igual que los apóstoles cumplieron la gran comisión, lo que Dios les comisionó, lo que Jesucristo los comisionó, hoy día tú también puedas recibir el Espíritu de Dios, puedas creer en Él, para que tú también puedas llevar a cabo la gran comisión. ¿Y cuál es la gran comisión? Está en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20, enseñándoles todas las cosas que yo les mandé. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión básicamente es la predicación de la palabra de Dios. Pero también dentro de la gran comisión, Dios nos ha dado a nosotros una tarea como iglesia, no solo de predicar la palabra, sino también de orar por los necesitados, sino también de ayudar a la persona que está desfavorecida, desprovista de un recurso que necesita. Dios nos ha puesto a nosotros también para aconsejar a aquella familia, aquella persona que perdió a un ser querido, necesita de consuelo, necesita palabras de ánimo, necesita de nuestra compañía, de nuestra oración. Dios quiere que tú desarrolles esa gran comisión, llevando también alimento al necesitado, animando al que está afligido, levantando al que está cansado.
De esa manera puedes llevar la gran comisión. Y por eso hay un pasaje muy importante que está en Mateo 25, 37 al 40, donde al Señor le hacen una pregunta. El Señor habla acerca de acompañar a las personas que están pasando por ciertas circunstancias difíciles, los que están en la cárcel, los que están en los hospitales, las viudas, los huérfanos, todas esas personas necesitadas. Y el Señor le dicen allí al Señor: ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O sin ropa y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Señor les contestará: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos y humildes, por mí mismo lo hicieron. Ese también es la gran comisión de la iglesia. Y cuando llevamos esa gran comisión como iglesia, estamos impartiendo aliento de vida a esas personas. Dios quiere que tú te preocupes no solo por el bienestar espiritual de esa persona que Dios ha puesto a tu lado o bajo tu cuidado, sino que te preocupes por la vida integral de esa persona. ¿Cómo puedes ayudarle, mi amado hermano, mi amada hermana? Porque el Señor desea que la iglesia en este tiempo se convierta en una iglesia portadora de aliento de vida. Y termino haciéndoles esta pregunta que hacía la autora: ¿con quién te llama hoy el Señor a compartir el aliento de vida? Quiero que estés allí con tus ojos cerrados por un momento y puedas presentarte ante Dios inicialmente dándole gracias porque Él sopló en ti su aliento de vida, su hálito, su rúa, su espíritu. Y ese aliento de vida te ha permitido disfrutar, de vivir, de respirar, de tener ese 65% de oxígeno en tu cuerpo. Tus pulmones funcionan. Tú puedes inhalar y exhalar, porque Dios es quien te da la vida. Como dice allá el Salmo 150, todo lo que respire, alabe a Jehová. Cuando estabas allí en esa cama, impedido de respirar bien, de caminar, de moverte por el virus del COVID, no le decías al Señor: Señor, si me sanas, entonces yo te voy a cantar y lo haré en espíritu y en verdad. Si me levantas de esta cama, Señor, entonces yo haré esto y lo otro. Valoraré la vida, a mi esposa, a mis hijos, a la iglesia. ¿Cuántas promesas le hiciste a Dios cuando estuviste en una situación donde te faltaba el aire? Muchas personas no cumplieron esas promesas. Fueron restaurados en su salud al salir del hospital por la buena atención que brindaron esos especialistas. Aún esos aparatos fueron instrumentos en manos de Dios para ventilar y dar oxígeno a quien no podía respirar naturalmente. Y muchas personas salieron y después de haber hecho promesas a Dios se olvidaron de Dios. ¿Y dónde están hoy día? ¿Qué hacen con sus vidas? Pero también hoy dale gracias a Dios, porque además de Dios darte vida por medio de su aliento, de su hálito, Él también te ha dado su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vive en ti, porque Él ha venido a sellarte
como prenda de garantía de que le perteneces a Dios. Que aunque vivas en este mundo, no eres de este mundo porque fuiste apartado para Dios. Desde el vientre de su madre, Dios te llamó, Dios te escogió. Y ahora Él desea que por medio de su Espíritu Santo tú puedas impartir vida y aliento a otros que han perdido, como dije, la esperanza, que se encuentran en situaciones tan difíciles que ya no desean vivir. Y peor, otros que quieren quitarse la vida porque la vida ha dejado de tener sentido para ellos. Pero tú estás allí y Dios te ha puesto en un lugar indicado, de tu familia, del barrio, de la universidad, de la empresa, no sé en dónde, pero te ha puesto en lugares para que tú puedas impartirle vida a otras personas y decir: vale la pena vivir si tu vida tiene propósito. Y el que le va a dar propósito a tu vida se llama Jesús, porque Él fue tu creador. Dile: Señor, haz de mí un instrumento de tu gloria, Señor. Haz de mí un instrumento para llevar aliento y vida a aquellos, Señor, que andan deambulando como muertos. Tienen vida física, Señor, pero espiritualmente también están muertos, Señor. Oh, gracias porque tú has levantado en este tiempo a una iglesia, a un pueblo, lo has escogido para que se convierta, Señor amado, en un de gran testimonio y de ejemplo para muchos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú vives en nosotros y porque nos guías a toda la verdad hasta el momento de nuestra partida. ¿Sabes tú el momento en que ya el aliento que hay en ti de vida dejará de estar en tu cuerpo? ¿Sabes cuándo va a ser eso? No sabemos, mis amados. Por eso debemos estar completamente preparados para esperar el día de la muerte o la venida de Cristo, una de las dos, pero hay que estar preparado. Si quieres allí, respira, toma aire, respira y dile: Señor, gracias porque puedo respirar, y gracias porque tú, Señor, haces que eso sea posible en mí. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Dile a la persona que está a tu lado: Dios te ha llamado para que lleves aliento de vida a otros. Saludamos a nuestros hermanos y despedimos nuestra transmisión. Deseamos que Dios te bendiga en gran manera. Gracias.